Imagina que tienes 17 años. Llevas toda tu vida sin un hogar fijo, sin padres, sin escuela, sin nada que sea tuyo. Entonces, por primera vez en tu vida, encuentras a alguien que sientes que te pertenece. Una chica de 16 años. Y en una habitación sin puertas, sin ventanas, sin cama, crean algo que para ti se llama hogar. Ahora imagina que alguien mira a esa chica de una forma que te quema por dentro. Y tú tomas una decisión. Una decisión que 3 hombres no sobrevivirán. No fue un crimen de carteles, no fue un ajuste de cuentas, fue algo más oscuro, más íntimo, más difícil de entender. Fue un adolescente que actuó solo, con sus manos, con un machete, y que después se quedó a dormir a metros de lo que había hecho. Cuando los investigadores llegaron al barrio Santa Marta de Milpa Alta, en julio de 2016, encontraron algo que nadie esperaba. Y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. El barrio Santa Marta es uno de los 12 pueblos que conforman la alcaldía Milpa Alta, al sur de Ciudad de México. Una zona donde las calles de asfalto se convierten en terracería, donde los mercados de feria se instalan durante semanas y donde la gente vive pegada a sus vecinos, sus costumbres y sus silencios. Fue ahí donde una feria itinerante llegó en los primeros meses de 2016. Entre los trabajadores de esa feria venía un joven de 17 años, originario de Chiapas. No tenía apellidos públicos, no tenía historial escolar, no tenía casi nada. Desde los 7 años había sido abandonado por sus padres y criado a la fuerza por unos tíos que lo obligaban a trabajar en esas ferias que recorren el país sin detenerse. Creció entre carpas y puestos, sin estudios continuos, con maltrato frecuente, con la vida rodando siempre hacia otro lugar. Pero en Santa Marta algo cambió. Conoció a una joven de 16 años y se quedó. La pareja se instaló en una habitación abandonada, sin puertas, sin ventanas. Dormían sobre una cobija en el suelo, pero para él era la primera vez que algo en el mundo se sentía suyo. Nadie imaginaba que esa historia iba a terminar con 3 cuerpos en un terreno baldío. El martes 28 de julio de 2016, varios vecinos del barrio Santa Marta salieron por la mañana como cualquier otro día. Algunos fueron al mercado, otros abrieron sus negocios. Nadie prestó atención al joven de la feria, que vivía en esa habitación abierta cerca del centro deportivo. Pero ese día, un grupo de personas fue a buscar a un amigo a un terreno baldío ubicado a espaldas del deportivo, en el cruce de las calles Tlaxcala y Prolongación Sinaloa. Lo que encontraron no era lo que esperaban. 3 hombres, sin vida, con señas de violencia severa producida con arma punzocortante. Los cuerpos presentaban amputaciones. No había duda de que el ataque había sido deliberado, metódico y ejecutado con una rabia que iba más allá del impulso. Las partes humanas se encontraban esparcidas entre la maleza. Elementos de seguridad pública fueron notificados de inmediato. Llegó personal del Ministerio Público de la Coordinación Territorial 1001, agentes de la Policía de Investigación y peritos para recabar evidencias. Pero la pregunta que nadie podía responder todavía era, ¿quién haría algo así y por qué? Lo que nadie sabía aún era que uno de los cuerpos había sido privado de la vida un día antes y los otros 2 esa misma mañana. Las primeras horas de la investigación apuntaron a algo que los vecinos conocían bien. Ese terreno baldío era un punto de reunión habitual para un grupo de jóvenes del barrio. Según informó la fiscal Margarita Magueineria, titular de la Fiscalía de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJCM, las 3 víctimas eran conocidas en la colonia, vivían en el barrio, tenían familia ahí. Y lo que es más, se reunían regularmente en ese paraje para consumir alcohol y drogas en grupo. En apariencia, era solo otro conflicto del barrio, algo que surgió entre conocidos, una riña que terminó mal. Eso pensaron al principio. Pero entonces llegó la información que cambiaría todo. Los investigadores comenzaron a rastrear el círculo social de las víctimas, preguntaron a vecinos, revisaron el entorno, y los testimonios fueron convergiendo hacia la misma dirección.
el joven de la feria, el que vivía en esa habitación sin puertas. Pero había algo que no cuadraba. Las víctimas no eran enemigos del muchacho, no había disputas de territorio, no había deudas. Eran de hecho parte del mismo grupo con el que él se relacionaba en el barrio. Entonces, ¿qué había desencadenado esto? Fue la propia pareja sentimental del joven la que comenzó a revelar la respuesta. En declaraciones a los investigadores, la joven de 16 años que había presenciado los hechos explicó lo que había ocurrido días antes. Uno de los hombres había mirado a la chica de forma que el joven interpretó como una afrenta, una mirada que, según él, tenía una intención lasciva. Y al parecer, otro de los asesinados había levantado la cortina que cubría la entrada de su habitación cuando la menor se cambiaba de ropa. Para cualquier otra persona, pudo haber sido un conflicto que terminara en palabras, en una pelea, incluso en un golpe, pero no para él. Su historia de vida no incluía mecanismos para escalar la rabia de forma graduada. No había aprendido a gestionar la pérdida, la traición ni la vulnerabilidad. Desde niño, el entorno le había enseñado que el peligro era constante y que la respuesta tenía que ser contundente. Y entonces, tomó una decisión. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Lo que los investigadores aún no sabían era que los crímenes no habían ocurrido en un solo momento de furia. Habían sido 2 actos separados en 2 días distintos. Eso lo cambiaba todo. Porque no fue un estallido, fue una elección consciente, repetida. El primer homicidio ocurrió el lunes 27 de julio. Al día siguiente, el martes 28, volvió a actuar. 3 hombres, 2 días, un solo responsable. Y cuando los peritos comenzaron a reconstruir la secuencia, la imagen que emergió fue la de alguien que no huyó, que no se escondió, que simplemente continuó con su rutina en el barrio como si nada hubiera pasado, porque lo que encontraron después era peor de lo que imaginaban. El lunes 27 de julio, el joven se acercó a la primera víctima. Los dos se conocían. El encuentro ocurrió en el paraje habitual, el mismo lugar donde el grupo solía reunirse. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el adolescente atacó al hombre con un machete, lo privó de la vida y no se detuvo ahí. Realizó amputaciones en las manos y las orejas y dejó los restos en un terreno baldío. Al día siguiente, el martes 28, buscó a los otros 2 hombres. El resultado fue el mismo, más amputaciones, los cuerpos abandonados en el mismo paraje, entre la maleza, cerca del centro deportivo del barrio. Los 3 habían sido sus conocidos, personas con las que había compartido ese espacio durante meses. La fiscal Maguey Neria precisó que los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la habitación donde el joven vivía con su novia, a metros literalmente de donde dormían los 2 sobre una cobija en el suelo. No hubo testigos directos, excepto uno, la joven de 16 años, su pareja sentimental, quien estuvo presente durante al menos una parte de los hechos. Los cuerpos fueron descubiertos por vecinos que acudieron al terreno a buscar a un amigo. Al encontrar lo que encontraron, alertaron de inmediato a las autoridades. El Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos se presentaron horas después para iniciar el levantamiento de evidencias y el traslado de los restos. En ese momento, el responsable aún no había sido identificado, pero la respuesta estaba a pocos metros. Los agentes de la Policía de Investigación comenzaron a trabajar el entorno de manera sistemática. 2 de las víctimas fueron identificadas con relativa rapidez porque vivían en la colonia, y sus familias las reportaron como desaparecidas. Algunos vecinos señalaron a los investigadores el sitio exacto donde el grupo solía reunirse, ese terreno baldío que todos conocían, a espaldas del Deportivo, en el cruce de calles Tlaxcala y Prolongación Sinaloa. Fue entonces cuando la investigación tomó un giro inesperado. Al reconstruir los movimientos de las víctimas en sus últimas horas, los testimonios comenzaron a apuntar de forma consistente hacia una sola persona. Alguien que no vivía en el barrio de toda la vida, sino que había llegado recientemente con la feria. Los investigadores se dirigieron a la habitación abandonada. Ahí encontraron a la joven de 16 años, la pareja sentimental del sospechoso. La chica, al ser interrogada, confirmó lo que había ocurrido, describió los hechos, señaló a su pareja como el responsable y reveló el móvil, las miradas que los hombres habían dirigido hacia ella.
Con la declaración de la menor integrada en la carpeta de investigación, la Fiscalía Central solicitó una orden de aprehensión al juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Adolescentes. La jueza del Quinto del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes otorgó la orden. El 30 de julio de 2016, a solo 2 días del descubrimiento de los cuerpos, el adolescente fue detenido. Con la detención del menor y la declaración de su novia, el caso parecía cerrarse con una lógica clara. Un joven perturbado, un acto de violencia extrema, un móvil identificado, un responsable capturado. Todo apuntaba a una resolución rápida. La justicia parecía haber actuado con eficiencia. Pero entonces los especialistas comenzaron a revisar el expediente completo, y algo en ese perfil no encajaba con la imagen de un simple crimen pasional. Porque lo que encontraron después era más complejo y más perturbador. Lo que hizo que este caso sacudiera a la Ciudad de México no fue solo la brutalidad de los hechos, fue lo que estaba detrás. Un adolescente de 17 años, sin hogar fijo, sin escuela, sin vínculos familiares funcionales, abandonado a los 7 años, criado entre maltrato y trabajo forzado en ferias que recorren el país, sin raíces en ningún lugar. Cuando llegó a Milpa Alta, no tenía nada. Cuando conoció a esa joven de 16 años, algo en su interior reorganizó toda su percepción del mundo alrededor de ella. No era solo afecto, era para él el único territorio emocional que había podido llamar propio en su vida. Y cuando percibió que ese territorio estaba siendo invadido, aunque fuera por una mirada, aunque fuera por levantar una cortina, la respuesta fue la única que su historia de vida le había enseñado: eliminar la amenaza por completo, sin escalas, sin advertencias, sin posibilidad de retroceso. 2 días, 3 hombres, sus propios conocidos. El giro final del caso no fue la captura, fue la revelación de lo que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes implicaba en este contexto. El joven, por ser menor de edad, podía recibir una sentencia máxima de 5 años de internamiento, independientemente de la gravedad de los 3 homicidios. México tenía ante sí la imagen de un sistema que no sabía qué hacer con alguien que era simultáneamente víctima y perpetrador. Un menor que había crecido en el abandono absoluto y que había llegado al límite de lo irreparable. La fiscal Maggie Neria confirmó que el adolescente fue sometido de inmediato a análisis médicos y psicológicos para determinar su estabilidad mental. La sociedad mexicana no encontró respuestas fáciles en este caso, solo preguntas que seguían ardiendo. Los perfiles de comportamiento que emergen de este caso corresponden a lo que los especialistas en psicología criminal describen como un patrón de vinculación traumática con respuesta violenta desproporcionada. El adolescente presenta varios elementos que los criminólogos identifican en individuos que crecen en entornos de abandono severo y maltrato crónico durante la infancia: ausencia de regulación emocional, incapacidad para tolerar la frustración de manera graduada y una tendencia a percibir amenazas donde otros verían situaciones de conflicto menor. No se trata de ausencia de conciencia. Quien actúa de forma organizada en 2 días distintos, quien ejecuta y después regresa a su rutina, tiene plena conciencia de sus actos. Lo que falta es el filtro que la mayoría de las personas desarrollan a través de vínculos seguros y modelos de referencia funcionales durante la infancia y adolescencia. El tipo de violencia ejercida, que incluyó mutilaciones, sugiere además una dimensión de territorialidad extrema, un mensaje dirigido a un entorno, no simplemente un acto impulsivo. Los especialistas señalan que este tipo de marcas físicas en víctimas están asociadas en algunos casos con la necesidad de establecer un límite simbólico. Lo que resulta claro desde el análisis criminológico es que este caso no puede leerse únicamente como un acto de maldad individual. Es también el resultado visible de un sistema de protección a la infancia que falló completamente durante 10 años. Eso no elimina la responsabilidad, pero sí obliga a ampliar la mirada. Con la orden de aprehensión ejecutada el 30 de julio de 2016, el menor fue puesto a disposición del Sistema Especializado de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes vigente al momento de los hechos, la pena máxima aplicable a un menor infractor es de 5 años de internamiento, sin importar la cantidad ni la gravedad de los delitos cometidos. Eso significaba que, independientemente de que se tratara de un triple homicidio con mutilaciones, el joven no podía ser sentenciado como adulto ni recibir una pena superior a ese límite. Fue vinculado a proceso ante la jueza del Quinto del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, quien ratificó la medida cautelar de internamiento preventivo desde el momento de su detención. El menor fue sometido a evaluaciones médicas y psicológicas para determinar su perfil y estabilidad mental como parte del proceso judicial especializado. No se encontró información pública sobre la sentencia definitiva en este caso, dado que los procesos judiciales que involucran a menores de edad en México tienen carácter reservado por ley para proteger su identidad e intimidad. Lo que las fuentes periodísticas verificadas confirman es que el marco legal aplicable fijaba en 5 años el máximo posible. El caso generó un debate amplio sobre los límites y la eficacia del sistema de justicia juvenil en México cuando se enfrenta a hechos de extrema gravedad. Las 3 víctimas tenían familias en el barrio Santa Marta, personas que los buscaron cuando no llegaron a casa, que fueron al terreno baldío a preguntar por ellos, que encontraron lo que ningún familiar debería encontrar jamás. Sus nombres nunca fueron difundidos públicamente en la mayoría de los medios. Son parte de esa estadística silenciosa de personas que pierden la vida en las zonas donde la presencia del Estado es débil y donde los conflictos se resuelven sin testigos. Merecen ser recordados no como un dato en una nota roja, no como el contexto de la historia de alguien más, sino como lo que eran, personas reales, con vida propia, que un martes de julio de 2016 no regresaron a casa. Y también existe en este caso la figura de la joven de 16 años que presenció todo, que tuvo que declarar contra su propia pareja, que cargó con algo que ningún adolescente debería cargar. Su historia también sigue sin cerrarse del todo. Este caso nos deja una pregunta que México todavía no ha respondido del todo. ¿Cuántos niños abandonados, maltratados e invisibles están acumulando una rabia que el sistema nunca vio venir hasta que fue demasiado tarde?